En serio. Bueno, un saludo muy especial, pudiéramos decir, al mundo entero. Así que, hello, hola mundo, en esta transmisión en vivo que hemos preparado para todos ustedes. Sabemos pues que a través del sistema de internet tenemos acceso al mundo entero, pero no quiere decir eso que el mundo entero nos esté viendo. Esperamos que ustedes hayan podido recibir el correo que se les envió hace unos días atrás anunciándole esta transmisión. No debo decir especial, sino que en el pasado la hacíamos más a menudo y la tuvimos que, por asuntos técnicos y de mucho trabajo, suspenderla. Pero los planes son que por lo menos cada un mes, cada mes y medio, pues comunicarnos pues con todas las personas que están pegadas ahí a la red y que se interesan por el ministerio, que hacen muchísimas preguntas que son válidas, y entonces pues nosotros vamos acumulando esas preguntas, esas inquietudes, y a través pues de la transmisión en vivo pues tratamos de contestar las inquietudes que tienen las personas y demás, que es más fácil, más productivo que ponernos a contestarla pues una a una. Claro, nosotros aquí tenemos instrucciones dadas que a las personas que se les manda el correo, y por eso se pasa mucho trabajo, ya que en nuestro sistema, cada vez que una persona entra a nuestra página, pues queda registrada la dirección del correo, pero somos muy cuidadosos en cuando mandamos a toda la red, no mandar lo que se llama el attachment, porque si no divulgaríamos personas que entran a nuestra página, que yo sé que no les gustaría que la demás gente supiera que ellos están entrando a nuestra página. Me refiero a predicadores muy conocidos y famosos que entran ahí, pues unos será a aprender, otros a curiosear, otros a, qué sé yo, a lo que entran, pero por eso es que pasamos mucho trabajo, porque no nos queremos convertir en un Wikileaks, de que se filtra la información y ya una vez se nos pasó esa, y inmediatamente empezamos a recibir el feedback de gente que empezaron a recibir correos de gente que ellos no conocían y todo. Así que no es un poquito trabajoso, pero bueno, se hizo la diligencia para que todos ustedes, pues hoy a las 6 de la tarde, lo hicimos más temprano en esta ocasión, porque tenemos gente en el área de Europa, Italia, España, y cuando entonces salimos al aire, digamos 8 de la noche, y nos dan las 9, 9 y pico en la transmisión, pues a ellos le coge la madrugada fuerte allá, y al otro día tienen que salir a trabajar, y entonces hemos bajado el horario a las 6 de la tarde, cosa de poderlos aprovechar a ellos allá y que ellos pues no sufran el asunto. Aquí tengo, bueno, esto es de costa a costa, de todos los Estados Unidos, el mundo entero, pero tengo un anuncio que quiero dar antes de continuar, porque si no después se me pasa, sobre todo para las personas que viven en los Estados Unidos y Puerto Rico, en cualquier ciudad de los Estados Unidos y Puerto Rico, y personas que viven en cualquier país del mundo, pero que tienen familiares aquí en los Estados Unidos. El anuncio es el siguiente: comenzando marzo 5, sábado a las 3 de la tarde, vamos a regresar a un programa de televisión que entra por todo el sistema de cable en todos los Estados Unidos, o sea, de costa a costa. Es una puerta que ha abierto Dios ahí, y bueno, le damos gracias a Dios porque es un canal secular. No vamos a tener mordaza para poder hablar, aunque es secular, el dueño es cristiano, pero es víctima de haber pasado por 3 iglesias de esta religiosa, donde lo manipularon mucho y le afectaron mucho su finanza, y el hombre en este momento no quiere saber de iglesias, pero le gusta el mensaje que nosotros compartimos, y Dios nos ha abierto ahí una puerta muy tremenda, así que le damos gracias a Dios por eso. Así que de costa a costa en todos los Estados Unidos, sábado a las 3 de la tarde, comenzando marzo 5,
incluyendo Puerto Rico, y en estos días estuve hablando con él, y bueno, hay unos planes ahí para Latinoamérica también, que si se dieran, bueno, pues ya les estaremos informando. Así que en esta ocasión, pues, usted va a tener su Biblia en mano como es correspondiente, porque más adelante vamos a estar compartiendo porciones bíblicas para respaldar la enseñanza o las preguntas que vamos a responder. Y los puntos que vamos a tratar en esta noche, debido a las inquietudes de mucha gente, y por supuesto, sirva también la transmisión como nuestra etiqueta, o sea, para reafirmar nuestra posición, que es la misma, como un ministerio que predica la gracia sin adulterar por más de 20 años. Y entonces sirva la transmisión para reafirmar nuestra postura, que seguimos en la misma postura, esto sin rudimento ninguno, hablando de una gracia sin adulterio de ninguna clase. Sirva esa etiqueta para aquellos pues que nos preguntan acerca de qué tipo de doctrina manejamos, aunque la página nuestra ahí pues tiene un menú estilo buffet, mesa sueca. O sea, usted puede entrar ahí y vernos en vivo todos los domingos. Usted puede entrar ahí y poder accesar en el archivo o el streaming, ponchar streaming y ver mensajes que están ahí archivados. Yo creo que ya tiene más de 100 mensajes de más de 1 hora y pico. Hay escritos en el blog, hay en el YouTube, y ahora, por idea de uno de nuestros colaboradores aquí, pues también entramos en el Facebook, y eso ha sido una explosión tremenda, y no sé si hasta en el Twitter vamos a entrar próximamente, claro, no pudiendo tener el tiempo para contestar las llamadas ni los mensajes, pero sí mandando siempre a decirles algo rico, que les cause ese espíritu que Dios enseñó antes de la fundación del mundo, esa palabra de gracia que es el misterio que estaba escondido, que es lo que te hace saltar ese hombre interior de gozo y de alegría. Entonces, en esta ocasión vamos a estar tratando, aclarando, explicando, porque hay mucha gente que están accesando, que son nuevos, que es una cobertura, o por lo menos como nosotros la manejamos. Hay mucha gente inquieta con el asunto de la embajada, y vamos a explicar para quiénes se diseñó este proyecto, este programa de la embajada, por qué se hizo y para quiénes está disponible. Vamos a estar hablando de lo que es el intercambio monetario, la siembra. Vamos a estar hablando sobre la doctrina de la gracia. Vamos a aclarar un poco sobre personería jurídica. Hay gente que preguntan sobre personería jurídica en los países, que si pueden hacerla, que si yo la hago, y le vamos a explicar un poquito sobre eso. Y también hay gente que pregunta si nosotros enviamos ayuda económica. O sea, como hay concilios americanos que envían misioneros y de todos los meses le mandan una porción para su mantenimiento. Esta tarde vamos a más o menos a entrar un poco en ese detalle. Tomando el primer punto sobre lo que es una cobertura, debo primero que nada aclarar que nosotros no somos un concilio, de lo que la mayoría de la gente están acostumbrados. Un concilio pues que tiene obispos, y que ese obispo pues delega en unos presbíteros, y esos presbíteros en supervisores de zona, y bueno, y esos supervisores van visitando iglesia por iglesia y van examinando todo, y les dan un reglamento para que ellos se guíen por ese reglamento. Y por supuesto, en esos concilios se le impone, porque esa es la palabra, se le impone una cuota mensual a esas iglesias, a esos pastores, y tienen que enviar una cuota misionera, y tienen que enviar una cuota de la sociedad de damas, otra de la de los jóvenes, otra de caballeros, etcétera, etcétera. Entonces, con ese fondo misionero, pues entonces ellos pues envían sus misioneros a diferentes lugares y les mandan. Nosotros no funcionamos así. Nosotros no somos un concilio.
entendemos que la cobertura no tiene nada que ver con asuntos humanos o de reglamento, sino la cobertura es algo que es espiritual. Pero la cobertura, una de las cosas que debemos entender en ella, que es algo que es espontáneo, que es voluntario. En otras palabras, yo nunca quise ese rollo de concilio ni nada de esas cosas, porque si le roba mucho tiempo a uno y le roba mucha tranquilidad a uno. Pero resulta que a través de los años, yo he viajado mucho, desde México hasta Brasil, el Caribe, todos los Estados Unidos, y entonces en lugares que yo visité y programaciones de televisión y de radio, etcétera, hubieron gente que se sintieron inquietos con el mensaje. Y entonces esa gente se me empezaron a acercar y a pedirme que si yo podía darles algún apoyo para ellos continuar en la palabra. Y así surgió. O sea, que nosotros ofrecimos cobertura no porque nosotros salimos a ofrecer cobertura y nos anunciamos en el internet o un periódico o íbamos ciudad por ciudad haciendo conferencias, estilo las compañías esas que hacen negocios de multinivel, ¿no? Digo esto porque hoy en día hay organizaciones que funcionan así, ofrecen la cobertura y entonces si por ejemplo usted es un pastor y trae a otro pastor de los diezmos de aquel, pues usted se le da 1%, etcétera, etcétera. Nosotros no funcionamos así, es una cosa que es algo muy espontáneo, es una relación de aquella persona que se acerca y la pide, o sea, nosotros no la ofrecemos, pero si hay alguien que abraza esta palabra, pues no nos gusta dejarlo estos huérfanos y bueno, en este momento ya no lo hacemos así como antes, pero en el pasado nosotros acostumbrábamos todos los meses a todas las predicaciones que se habían hecho y las enseñanzas, todos los meses pues se le enviaban por correo a diferentes partes del mundo. Nosotros cubrimos siempre todos los gastos, jamás el dinero fue un impedimento. Posiblemente haya pastores en esta noche, en esta tarde, que me estén sintonizando y saben que tan pronto ellos tuvieron la necesidad, ahí estuvieron los cassettes por años y tras años, aunque no mandaran un peso para cubrir los gastos de los cassettes, nosotros se los mandamos. Claro, ya hoy en día el cassette ya está obsoleto, no se usa y tenemos ahora el sistema de internet, que nuestro sistema no es una bandita de Facebook como la gente tiene. Esto es una banda de cadena de televisión. O sea, la banda que nosotros usamos es la que usa un canal de televisión que permite que muchas personas puedan entrar al mismo tiempo. Es como si usted tuviera una jarra y ahí solamente pueden tomar con un absorbente de eso, un pitillo, podrán tomar 10 personas y a la vez que 10 personas pues la señal se cae. Pero nosotros no tenemos una jarra donde está limitada las personas que toman. Nosotros tenemos como un lago gigantesco, que no importa la cantidad de gente que en esta noche entren a la página, pues todos ven clarito, no se les rompe la pantalla, no se les va el audio, porque tenemos una banda súper ancha para poder mantener un buen servicio, una calidad. A lo que te invito a que de vez en cuando, si tú estás siendo bendecido por nuestra página, pues de vez en cuando te hagas el propósito de enviar una ofrenda para que nos colabore con el sostenimiento de todo esto. Yo pienso que lo que debe unir una cobertura con aquel que la busca, más que nada es la palabra. O sea, si usted en el ministerio oye una palabra con la cual usted se identifica, una palabra que le ministra, una palabra que lo hace libre, una palabra que a usted se le revela, una palabra que aunque usted la haya leído muchas veces, no había tenido revelación de la misma, pues entonces usted se acerca a nosotros y nosotros le ofrecemos una relación, nos empezamos a conocer y con el tiempo pues entonces pues sí, afirmamos esa relación como una cobertura. Eso no quiere decir, por ejemplo, de que usted va a tener el mismo nombre que nosotros. Entienda que eso no es lo que vale. El nombre no es ni secundario. El nombre
Hay concilios que sí exigen eso, nosotros no estamos en eso. Además, debo añadir, explicando una inquietud de algunas personas en cuanto a la personería jurídica y el nombre. Nosotros no podemos controlar eso, porque yo diría que el 100% de los países de Europa y de Latinoamérica, incluyendo el Caribe, no le permite el gobierno a ciudadanos que no sean de ese país. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy ciudadano americano, no le permiten ser parte de una personería jurídica. O sea que si yo quisiera ir a cualquier país a abrir una personería jurídica o a inscribir este ministerio para que funcione legalmente en el país, yo no puedo formar parte del mismo. Tienen que ser personas de la localidad. Por lo tanto, para mí sería imposible, no formando parte yo de esa corporación o de esa personería jurídica, poder controlar o por lo menos vigilar lo que allí pasa. Entonces hay una forma que es inscribiendo el nombre en Ginebra y entonces poner unos abogados, pero entonces para que eso suceda, esas iglesias que lleven el mismo nombre en cualquier otro país no pueden ni rentar, ni vender, ni alquilar, ni comprar nada sin mi permiso. O sea, que yo tendría que dejar todo esto de predicar para dedicarme al asunto de estar en contacto con los abogados de Ginebra para vigilar las iglesias de la gente. Y a mí Dios no me llamó a eso. Entonces, esto quiere decir eso, que inclusive hay, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, iglesias en países que tienen el nombre de nosotros y ni predican lo que nosotros hablamos, ni nosotros tenemos nada que ver con ellos más. Son personas que una vez vinieron a alguna actividad con nosotros, por ejemplo, allá en Tegucigalpa, en Honduras, hay una iglesia que tiene este mismo nombre y yo no he tenido relación con ese pastor, nada más que en el año 95, que él vino a un seminario que dimos acá, nos presentaron, nos conocimos y yo más nunca lo he vuelto a ver. Sin embargo, él tiene ese nombre allá y yo no puedo controlar si lo ponen o no lo ponen. Así que vaya la inquietud que algunas personas tenían. Nosotros no abrimos personería jurídica en ningún país, por lo que le explico. Entonces, una personería, una cobertura, se trata de que no es humana, sino es espiritual. La relación principal debe ser la palabra y por supuesto que uno se identifique con la persona. ¿Por qué uno busca una cobertura? Bueno, una cobertura uno debe buscar una persona que sea mayor en el ministerio. Cuando digo mayor, es que tenga suficiente experiencia, que tenga una trayectoria. Eso se llama padronaje. Que eso hay una ausencia de padronaje dentro de los ministerios impresionante. O sea, usted le pregunta a la mayoría de la gente que pastorean de dónde tú saliste, quién fue tu padre espiritual, quién te apadronó a ti. Cuando tú saliste a pastorear, saliste con el visto bueno de ese pastor te envió con la bendición de la iglesia. O sea, antes de tú salir a pastorear para el extranjero, para que iba allá, predicabas en la iglesia local, porque por ahí por donde se empieza. El corazón de la gente tú no te lo ganas en el púlpito predicando. El corazón de la gente tú te lo ganas en la vida diaria, abajo del púlpito, en tu relación. Cosa que cuando tú subas al púlpito a predicar, la gente que te va a escuchar tenga el corazón abierto porque te han conocido, confían en lo que tú le vas a expresar. Eso es una cobertura, eso es un padronaje. Pero es muy distinto. El padronaje crea hijos en la fe, como por ejemplo Moisés tenía su hijo en la fe que hereda prácticamente el compromiso, no la unción, porque la unción es cosa que desarrolla cada cual, ¿no? De acuerdo a cómo tiene una relación con Dios, pero el compromiso que Dios tenía con Moisés, por cuanto Josué, dice la palabra, que estaba día a día allí con Moisés, cuando Moisés muere, Dios le dice, de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. El caso de Elías y Eliseo, que Eliseo seguía a Elías, aún Elías diciéndole, pero estate tranquilo, vete tú por tu cuenta, yo me voy por la mía. Y él decía, no me dejes que te deje, ni me aparte de ti, sino lo seguí en todo momento y finalmente hubo un padronaje. Se convirtió Eliseo en hijo, heredó
el compromiso que Dios tenía con Elías fue el mismo compromiso que eventualmente Dios tuvo con Eliseo, y se comprueba así el mismo caso de Pablo con Timoteo. Por eso Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Es muy diferente, escuche bien, ser hijo en la fe de un ministerio de trayectoria. Nosotros acabamos de cumplir 30 años en esto, o sea, no soy un muchacho, tampoco soy un anciano, pero ya yo soy un señor. O sea, un señor con trayectoria, ¿no? No es lo mismo hijos en el ministerio que discípulos. Discípulo yo tengo, como dicen los venezolanos, como arroz picado. No me alcanzan los pelos de la cabeza para contarlo. Gente, bueno, que han estado en el ministerio, pero eventualmente no han dado la talla, y tarde o temprano pues ellos han cogido su rumbo, han cambiado la doctrina, por la razón que haya sido. Yo no ando en eso, por cuanto no soy un concilio, no ando en eso. O sea, yo soy lo que soy, no porque haya iglesias con mi nombre o con el nombre del ministerio, o porque tenga 15 o 20 o 30 o 100 iglesias, o porque haya viajado mucho. Yo soy lo que soy antes de tener ni la iglesia, fíjate. Yo antes de ser pastor de una iglesia, yo era evangelista, y ya yo era lo que era, ¿ves? Por la relación mía con Dios. Así que discípulos yo tengo mucho. Hay gente a veces que dice, no, yo soy discípulo de Barbón y yo no sé ni quiénes son. Porque han leído 2 libros, han oído 3 cassettes, quizás me han oído predicar alguna que otra vez, han estado en la iglesia nuestra un par de meses y dicen que son discípulos míos. Pero hijo es otra cosa. El hijo es otra cosa. El hijo es el hijo copia o absorbe, no debo decir copia, absorbe el carácter del padre, estilo Pablo con Timoteo, que Pablo le decía a Timoteo, tú has seguido mi conducta, fíjate. El hijo no lo determina el padre, el hijo es dependiendo cómo ese discípulo, eventualmente por la cercanía con el padre, va absorbiendo el carácter del padre, recibe un padronaje, recibe consejería, recibe corrección también, porque cuando uno, igual que el papá con el niño, que cuando ve que no anda correctamente, pues le llama la atención, claro, no para destruirlo, sino para que se encamine bien. Así que discípulos yo tengo muchos, hijos la verdad que no sé cuántos pueda tener, eso no depende de mí. Mira, en la cobertura incluye el consejo, incluye la sabiduría que a través de los años uno ha adquirido a través de las buenas y las malas decisiones. Una vez yo oí un hombre muy sabio decir que las buenas decisiones se adquieren después de haber tomado malas decisiones y haber fracasado, no volverlas a tomar, y entonces uno empieza a decidir bien. Esa es la sabiduría, que eso cuesta mucho, toma mucho tiempo. Consejos cuando usted va a hacer un contrato en un local, en una iglesia, cómo negociar esas cosas, porque ya uno ha pasado por ahí. Una cobertura, pues uno le comparte la revelación que Dios le da a uno, y debo ser, no quiero lucir pedante en esto, pero si tú me estás escuchando con una mente sana y un corazón limpio y abierto, vas a entender lo que yo quiero decir. O sea, la revelación que yo tengo es mía, no es de más nadie. O sea, Dios me la dio a mí. Entonces, una vez ya Dios me la dio a mí, ya no es de Dios, es mía. Entonces yo eso lo comparto con la gente que yo quiero compartir. Hay cosas que yo no la comparto ni del púlpito, sino la comparto por el teléfono con algunas y determinadas personas, no con todo el mundo tampoco, porque la palabra dice que busque hombres idóneos para compartir y enseñar esta palabra. Así que no a todo el mundo se le puede compartir lo mismo. La cobertura ofrece unción, la unción, y es algo que es espiritual, es algo que en el mundo espiritual, yo no sé si los pastores que me estén escuchando han en algún momento pasado por esta experiencia, y si no la ha pasado, aprenda lo que le voy a decir. Usted puede tener una persona sentada en la iglesia y sin embargo usted no ser el pastor de ella. Y entonces hay personas que están tiempo en la iglesia y usted enseña la palabra y usted predica la palabra y exhorta a través de la palabra, y usted ve que en esa persona no hay cambio, sino todo lo contrario. Cada día que pasa, pues la persona es más cabezadura, más necia, ¿no? Pues entonces su responsabilidad delante de Dios es ir delante de Dios y decirle, papá,
Tú sabes que yo predico la palabra a todo el mundo igual, pero yo quiero conversar contigo y decir que yo no me presto a pastorear a fulano de tal o a fulana de tal, porque tú ves lo desobediente que, o sea, que se sienta y escuche la palabra, ¿no? Pero yo no soy responsable de sus actos. Y Dios acepta eso, ¿eh? Pues en la cobertura uno hace igual. Uno en el mundo espiritual, uno va delante de Dios y le dice, yo no quiero compartir la unción que tú me has dado. Escúchame bien, si tienes corazón limpio. La unción que tú me has dado es mía, tú me la diste. Por eso que es mío, que ya tú me diste, yo no la quiero compartir con fulano de tal, porque está medrando la palabra, me he enterado que está manipulando a la gente, me he enterado que anda con una mujer que no es su esposa, me he enterado, etcétera, 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 no quiero ser parte de eso, y la unción que es mía se retira de ahí inmediatamente. Aunque la persona tenga, mira, 10 nombres igual que el mío, apellido y doble nombre y todo, la unción no va a estar ahí. Así que eso más o menos es respondiéndole la pregunta a la gente que pregunta qué es una cobertura. Vuelvo y te repito, tiene que ser espontánea, tiene que ser voluntaria de ambas partes, nadie está obligado a estar conmigo, ni yo tampoco estoy obligado a estar con nadie. Y una cosa que siempre yo he compartido en todos estos años con los pastores y los líderes, es que yo simplemente, escuche bien, soy un eco. El eco no hace ruido a menos que primero haya una voz que hable. Entonces, si a mí la persona no me llama, imagínate, yo no puedo dedicarme a agarrar toda la semana o todos los días un teléfono y empezar a llamar uno por uno los pastores que dicen que están con nosotros o se identifican con nosotros. Hay gente que están acostumbrados a que un apostolado, una cobertura, es que los estén visitando en su ciudad, que sale el obispo en el carro a visitar una semana en esta iglesia, otra semana en la otra, pero imagínate, yo no pudiera hacer eso porque son tantos lugares. De todas maneras, la persona que piensa así, eventualmente se disgusta, porque di tú que sean 300 iglesias, te visitaría cada 4 años, no te va a gustar tampoco, y eso estando una semana, no estaría en mi casa nunca, o sea que eso no funciona así. El mundo espiritual, esto no es con espada ni con ejército, sino es con su espíritu. Entonces yo soy un eco, tú llamas, yo respondo, tú escribes, yo respondo. No debo decir si tú escribes, yo respondo, yo no tengo el tiempo para escribir, pero si tú me mandas un correo y me mandas el teléfono, yo me lo pasan a mi oficina y es una cosa de pastores, créeme que si no es al otro día, al otro, yo te llamo y converso contigo y me pongo a tu disposición. Entonces, ¿qué más te ofrecemos? Bueno, una integridad de un ministerio de 30 años, 43 años casado con la misma esposa, con 2 hijos ya, que ahorita van a ser abuelos ellos también, con 5 nietos. No podemos decir que somos moneditas de oro, no le caemos bien a todo el mundo, por eso es que no nos hemos metido a políticos para ser alcalde, porque no estamos en eso, pero tenemos la mayoría de la gente si nos quiere, nos aprecia, nos respeta, nos ama, tenemos transparencia, tenemos un ministerio, una familia íntegra, por lo que yo puedo dar para fe. Así que ya salimos de ahí de lo que es una cobertura, estamos a sus órdenes y lo que es una personería jurídica. Ahora vamos a la pregunta que nos hicieran si nosotros damos ayudas económicas. La respuesta es no y sí. ¿Cómo así, pastor? Bueno, porque nosotros no tenemos un concilio, no recibimos una cuota mensual misionera para tener un fondo para eso. Nos hubiese gustado alguna vez, que yo doy gracias a Dios de todas maneras porque no pasara, ¿no? Haber tenido un fondo mutuo para cuando aparece una situación, un pastor enfermo, ¿no? Que nos dice, oye, ya que se rompió un hueso y pues, mandarle una ofrenda. Lo hemos hecho, pero cada vez que lo hemos hecho ha sido sacrificio, esfuerzo de la iglesia local, o sea, la iglesia que yo pastoreo, que debo decir que muchas veces los he despojado a ellos
para ayudar a otra gente. Pero sí lo hemos hecho, pero no mandamos ofrenda misionera, uno que dice por allá, yo quiero ser pastor aquí en el Amazonas, voy a salvar a todos los indios motilones, porque yo sí como candela, mándame ahí 500 pesos al mes, que voy a convertir a 5,000 motilones en un mes. No, eso te tiene que dirigir a otro concilio que se dedican a eso. Nosotros no nos dedicamos a eso, pero sí hemos ayudado a mucha gente. Por ejemplo, en el África. En el África hay un pastor allá que estuvo algún tiempo con nosotros, y yo comprendí cuando a él se le empezaron a trabar las tuercas por la palabra, ¿no? Que él pues se mantuvo alejado porque era muy fuerte, se iba a quedar solo, y no quisimos comprometerlo. Además, para mí era muy difícil darle, porque el idioma era inglés, entonces iba a tener yo que predicar en inglés para poderlo ayudar, y ya no podía, ya me salía yo de mi carrera. Pero sí, allá si tú vas alguna vez a la ciudad de Ghana, África, tú vas a ver que allá hay un instituto bíblico de una iglesia que se llama Fe y Gracia, Faith and Grace, que el instituto bíblico lleva el nombre mío, en honor a mí. ¿Por qué? Porque nosotros le enviamos el dinero durante muchos meses para que se construyera. ¿Ves? Sí lo hacemos. En la India, en un orfanatorio que maneja un pastor allá, pues con gusto lo hemos ayudado. En Cuba hizo falta echarle el techo de cemento a la iglesia, y allá enviamos el dinero. En otros países hemos mandado sillas, le hemos sembrado dinero a pastores para que compren carro y no caminen a pie. Hemos sacado visas religiosas cuando se podía hacer, porque las cosas han cambiado mucho. Hemos sembrado pasajes para que la gente viaje acá a los seminarios. Le hemos mandado dinero cuando alguno ha estado enfermo, de acuerdo a nuestras posibilidades. Le hemos sembrado sistemas de Magic Jack para que ellos los instalen en esos países y no les cueste la llamada, sistemas de sonido, micrófonos inalámbricos, miles de cassettes, eso sí. O sea, no te puedo garantizar. O sea, tú no puedes decir, oye, yo me enteré que por allá en la iglesia el pastor Barbón sembró no sé qué, yo voy a meterme a ver. No te metas, porque a lo mejor nada, ni una pluma te toca. Pero yo te aseguro que si Dios me ministra y tenemos la posibilidad, lo hacemos, porque para nosotros, a ver cómo te explico, como debe ser, primero está Dios, después está el reino, y después está la iglesia local. El problema de muchos pastores es que ellos se enfocan como si la iglesia local fuera un colmado, una bodega, ¿no? Como una finquita propia. Y entonces le ponen ahí una cerca de púas. Y entonces es para engordarse ellos, ¿no? Nosotros hemos mandado material de sillas y de cosas, y pantallas gigantes, y videos, y cassettes, y más cosas, y mesas y cosas, para lugares y pueblos donde quizás yo no vaya, pero nos satisface a nosotros que allá se va a sentar un bendecido y va a oír la palabra, y eso es parte del reino. Primero es Dios, después es el reino. Y el reino no es Miami, no es la iglesia de nosotros. El reino no es el grupito ese que tiene cualquiera ahí. Ese es el problema de los pastores, oído. Que se adueñan de lo que no les pertenece. No, eso no es del pastor, eso Dios lo suple para precisamente que el reino crezca. Entonces, ya mira, te he contestado 3 inquietudes, y entonces la pregunta del intercambio, porque mucha gente ve y ha visto en los lugares que hemos ido, que cuando uno predica, pues gente que pasa hacia adelante con un sobre, con un dinero, y hace un intercambio monetario con uno. Entonces hay gente que se inquieta, hay gente que a veces hasta dice, no, eso no se puede hacer. Eso es interrumpir el mensaje. No, eso no interrumpe el mensaje. El mensaje, como te dije, Dios se lo da a la persona. Yo no te voy a decir que yo soy el mejor, pero Dios el mensaje me lo da a mí. Entonces, si a mí Dios me da un mensaje y tú te sientes enseñado por ese mensaje, tú te sientes bendecido por ese mensaje, tú sientes que tú pusiste la televisión en muchos lugares, o la radio,
o fuiste a varias iglesias y tú nunca habías recibido eso, pues entonces la palabra, mira, en Gálatas capítulo 6, verso 6, dice, hacer partícipe de toda cosa buena, aquel que nos enseña la palabra. ¿Ves? Allá en Primera de Timoteo, estás apuntando ahí, Gálatas 6:6, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17, dice que el anciano espiritual que gobierna bien su casa, cuando habla su casa no habla de la mujer y los hijos, sino gobierna bien el ministerio, que tiene una buena palabra, sea tenido digno por doble honor, porque nosotros que andamos por ahí gastamos, nos cuesta movernos. Allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13, dice que a los que enseñan la palabra, si es que eres enseñado, si no eres enseñado no, a los que enseñan la palabra uno los tenga en mucha honra y amor por causa de la obra que llevan a cabo. En Primera de Corintios, capítulo 9, verso 11, dice que el que siembra lo espiritual no es nada del otro mundo que reciba lo material. En Mateo 10:41 dice que aquel que recibe a un profeta o lo que el profeta trae, recompensa del profeta, también recibe. Entonces, ¿qué es lo que tiene el profeta? La casa, el carro, no es eso que está hablando, sino que así como ese profeta, por cuanto es profeta, y al profeta Dios le revela la palabra, esa misma palabra, pues a ti te va a ser revelada, y la forma en que tú haces el intercambio, y es bíblico, en muchos lugares aparece, es a través de un intercambio monetario. Y de allá, en Hebreos 7, dice, verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces usted debe buscar un mayor que tenga experiencia, que tenga trayectoria, que tenga revelación, que tenga un ministerio probado por muchos años, que en las buenas y en las malas y en las regulares se haya mantenido firme hacia adelante, porque esto es una cosa de estaciones. La palabra dice que nosotros tenemos un peso de gloria, pero ese peso de gloria tiene que ir alcanzado por un peso de prueba. Y entendemos que hay situaciones por las cuales Dios mismo, como dice allí, nos probaste como a plata fina, nos metiste en tus redes, no en cualquier red, nos metiste en tus redes, hiciste pasar sobre nuestra cabeza la caballería de los jinetes, vaya. Pasamos por las aguas, por la candela, y después nos sacaste a la abundancia. Entonces, hay gente que tú ves que nada más están mirando si tú estás en la abundancia, si te toca pasar por el momento de los jinetes, entonces creen que tú no, ya la unción no está contigo, y precisamente la unción, ¿tú sabes para qué? No es para ir a, como dicen en Colombia, ¿cómo es que dicen María en Colombia? Un carmé, un picnic, que salen a comer así a los parques. Un ágape, la unción no es para ir a un ágape a comer, la unción es para poder pasar, que te pasen por arriba la caballería de los jinetes y tú sacas al otro lado para poder disfrutar la abundancia. Así que el menor es bendecido por el mayor. Y allá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice que creer en Dios y seréis salvos, más creer a sus profetas y seréis prosperados. Entonces tu prosperidad estás en la boca del profeta que tú escojas, y está más que probado allí en el caso de Melquisedec con Abraham. Abraham tenía todo el dinero del mundo, pero le faltaba una cosa que solamente Dios se la podía dar, que era un hijo. Y cuando se encontró con este hombre, Melquisedec, que era dueño de una ciudad entera, rey de Salem, Shalom, Shelem, Shelek, la ciudad que nada le falta ni tiene nada roto, se encontraron allí. Dice que Abraham le dio los diezmos de un botín que traía de unos reinos que había vencido. Y entonces Melquisedec, el profeta, sacerdote también del Dios Altísimo, le lanzó una palabra profética y lo bendijo. Y acto seguido Dios le habló a Abraham y le dijo: por cuanto hiciste esto, te daré una simiente que será como las estrellas de los cielos. No es ágape, es un carmé. En Colombia le dicen carmé. Sí, el ágape es en griego, tú no eres griega. Estoy diciendo a mi esposa. Que aquí en Estados Unidos le dicen un picnic,
Que la gente sale, la unción no es para eso, para ir de picnic. La unción no es para danzar en la iglesia. La unción no es para hablar en lengua. La unción no es para caerte al piso. La unción no es para soplar a la gente que se caiga. La unción no es para eso, ni para poner banderas. La unción es para poder pasar por las aguas y por el fuego y salir al otro lado para disfrutar la abundancia. Así que mira, cambia el tono. Bien, entonces, ¿por qué uno hace ese intercambio? Bueno, porque ya uno entiende que el mensaje que uno está recibiendo es de ese hombre. Ya no está de Dios, porque si tú quieres mensaje, entonces vas donde Dios, que Dios te lo dé a ti, tú estudias un mensaje. Pero cuando Dios se lo da a la persona, en este caso yo, pues ya el mensaje es mío. Entonces, si yo lo comparto contigo y tú quieres que ese mensaje opere en tu vida, y sobre todo, mira, lo más grande yo creo, te puedo dar un consejo en los 30 años que llevo ya en esto, lo más importante de todo es poderse mantener firme. Lo más importante no es otra cosa, es la relación con Dios que te mantiene firme. Y esa unción de tú poderte mantener firme, esa unción no se consigue así como así, pero yo la comparto con esa persona que hace intercambio conmigo. Entonces, una vez oí un predicador que predicaba y decía, bueno, ahora cuando yo me vaya de esta campaña, el pastor dirá, como dijo el apóstol, porque va a seguir en la misma línea de enseñanza, como dijo el apóstol, ya cuando pase una semana, dice, bueno, como yo les dije la semana pasada, cuando pasa otra semana, entonces el pastor dice, como yo siempre les he dicho, quiere decir que ya se apropió del mensaje que era de otro. Bueno, yo espero haberte contestado esa pregunta. Entonces, vamos a la parte de la doctrina, la gente esté claro de qué es lo que nosotros manejamos, cosa que tú estés consciente si te va a acercar, a qué te estás acercando. O sea, porque hay gente que le pasa como a la gente que de los tiempos de Jesús, ¿no? Que le gustaba el vino nuevo que Jesús traía, pero ellos querían, lo querían recibir en el odre viejo. Y Jesús le dijo, no, para recibir este vino nuevo, tienes que dejar de ser odre viejo. Pues aquí te digo yo lo mismo, que tú para poder recibir esta palabra tienes que dejar la religión. Ahí en Primera de Corintios, quiero leerte en el capítulo 3, verso 9 en adelante, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero mira la advertencia, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué te está diciendo? Bueno, que todas las religiones fundamentan a Jesucristo, todas. Pero entonces, ¿cómo se sobreedifica encima? Con obra para levantar el edificio. Y aquí te está poniendo la obra en el contexto del heno o la hojarasca. Hazte la idea de que se va a edificar un edificio y se hace la zapata, se hace la excavación, se pone un buen fundamento de cemento fuerte con acero que aguante un edificio alto. Pero entonces atrás viene un necio y entonces antes de empezar a poner los ladrillos, le pone sobreedifica y le pone heno o hojarasca y después se pone a poner los bloques. Eventualmente esos bloques se van a caer, porque tan pronto venga el fuego va a quemar el heno, la paja, y todo lo que edifica uno encima de obra, heno o paja, esto se desborona. Entonces quiere decir que la gracia, escúchame, la gracia es la niña bonita de Dios. La gracia es la perla del gran precio
que dice que un mercader salió a buscar perlas y encontró una. Y cuando la encontró fue y vendió todo lo que tenía y vino y la compró. La gracia, fíjate si es lo más precioso que tiene Dios, es que tú observas a través de toda la historia los pactos en las diferentes dispensaciones y tú ves que Dios cada vez que hacía un pacto con Abraham, con Moisés o con quien fuera en su época, con Salomón, con David, mandaban a buscar 1000 toros, 1000 bueyes, carneros, chivos, lo que fuera, y eso hacían fiesta y mataban y así ponían holocausto y todo. Pero papá, cuando llegó a la gracia, Dios tenía un cordero predestinado para cerrar el pacto de la gracia, y fue la vida de su hijo. Por eso aquel que desecha la gracia para irse a la obra, entiéndase así, que está desechando el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Porque los demás pactos Dios los cerró con cualquier sangre, de cualquier chivo, de cualquier becerro. Pero este pacto, nuevo pacto de la gracia, y que para que sea por gracia no puede ser por obra, Dios lo cerró con la sangre preciosa de su Hijo. Bueno, esa es la doctrina de la gracia. La gracia es la única doctrina, la única. Tú lees en la Biblia no hay doctrina en ningún lugar. Donde único hay doctrina es la gracia. ¿Dónde empieza la gracia? Bueno, después de la ascensión de Jesús al tercer cielo para ser nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. ¿Qué más dice la palabra? Bueno, ahí en Gálatas capítulo 5, vamos a leer un poquito de Biblia, porque esto sí me gusta, lo demás te lo hablé así, pero esto sí me gusta, no fallar, ¿no? Bueno, dice, mira, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, la persona que mezcla la gracia con ley, y la ley se caracterizaba por la obra. La ley se caracterizaba por hacer. Hay que hacer esto y hay que hacer aquello, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto otro, hay que hacer y hacer obra y obra. Esa era la ley de las obras. La gracia es libre de toda obra, la gracia no es de obra. La gracia ha oído, mira, en Juan 17, si alguna vez tú te has preguntado cómo Jesús glorificó a Dios, fue así, dice, Padre, ya yo te he glorificado aquí en la tierra, oído. Dice, he acabado la obra que me diste hacer. O sea que si tú te preguntabas cómo Jesús glorificó al Padre, tú sabes cómo fue, acabando la obra. Acabando la obra. Como dijo allá en el Calvario, consumado es, o sea, terminado. Consumado es terminó, aquí no quedó nada por hacer. Cuando los pastores, por querer tener un poquito más de gente, o porque estamos ignorantes en lo que es la palabra de gracia, nos ponemos nosotros a intervenir, nos ponemos como el cura que le dice a la gente que para ella Dios adquiera a María. Nos convertimos en velo. No, aquí la grandeza no es tú orar por los enfermos. Aquí la grandeza es que se cumpla en la gente que está enferma, lo que dice Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ves? Los que creen en su nombre se supone que cuando estén enfermos ellos mismos declaren la palabra, se pongan la mano y sean sanados. No esperar que venga una superestrella. Claro que Dios en su misericordia sana a la gente, no por la superestrella. Hello. No por el espectáculo que está ahí formado. Dios sana a la gente porque Dios ama al ignorante, al que no ha sido enseñado, y honra el sacrificio de su Hijo. Pero lo que Dios anda buscando es glorificarse Él. ¿Tú sabes cómo se glorifica a Dios? Bueno, que haya alguien padeciendo de algo, una enfermedad, un problema físico, y el pastor sea lo suficientemente honesto para decirle a la iglesia, hermano, vamos a ponernos de pie o sentados o acostados, eso no importa. La posición no importa, porque la experiencia más gloriosa que ha recibido la iglesia fue en Pentecostés y estaban sentados, no estaban ni arrodillados. Que el pastor diga a la gente, vamos a declarar la palabra, aunque estén sentados, acostados, parados, ni tiene que tirar la mano hacia ahí tampoco. Si los que tiran la mano no son el hombre araña que le va a salir nada por los dedos, ¿ves? Es la palabra que se va a poner en la boca, ¿ves? Que si la gente han aprendido, los han enseñado a declarar,
esa palabra, mira, trasciende los mares y los océanos y llega allá a la China, donde quiera que esté la persona, como el caso cuando la mujer tenía a la hija endemoniada, que la muchacha estaba en la casa, la mujer estaba tan atormentada por el problema de su hija, que le dijeron que Jesús estaba por allí, y cuando llegó donde Jesús se la había olvidado la niña en la casa. Y Jesús le dijo finalmente, tranquila, no hace falta que tú la traigas, yo voy a enviar la palabra. Y dice la palabra, que en aquella misma hora, cuando Jesús envió la palabra, la niña fue libre de toda enfermedad. Entonces, ¿sabe cómo se glorifica a Dios? Que el pastor diga a la congregación, vamos a declarar la palabra por este enfermo. Y que todos declaren. ¿Ve? Y que la persona se sane. Y cuando la gente pregunte, oye, ¿cómo se sanó fulano que tenía un cáncer? El mismo enfermo diga, no, allí la iglesia entera declaró la palabra sobre mí y Dios me sanó. ¿Quién se lleva la gloria ahí? Se la lleva Dios. Distinto a que digan, no, ahí me puso la mano, vaya, el hombre araña que vino de allá de Estados Unidos, me la puso, me echó aceite, me sopló y me sané. El que se lleva a la gloria es el hombre araña, el tipo, el individuo, el artista, porque hoy en día ya no se sabe si son políticos, son artistas o son predicadores. Entonces, ¿qué te digo con esto? ¿Eh? Que un poco de levadura leuda toda la masa de la gracia. Entonces, cuando tú veas a un pastor que te ministra obra, o te ministra manipulación, o te ministra espectáculo, o te quiere apelar a tus emociones a través de luces que prenden y apagan, o a través de un humo que sale, o a través de una música, eso, te están apartando de la gracia. Y cuando te apartan de la gracia no es que te vas a perder, porque tu salvación está garantizada, pero de Cristo te están desligando. Ese es el problema, y cuando te desligan de Cristo, te están desligando de la unción, y la unción está ahí para destruir los yugos y levantar las cargas. Entonces dice ahí en Hebreos 13, mira, ya sigo rapidito porque yo creo que ya se me fue un poquito el tiempo. Mira, en Hebreos 13, verso 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, oído, es afirmar el corazón, la conciencia con la gracia. Entonces si yo te pregunto, ¿con qué es bueno, dice la palabra, que tú afirmes tu conciencia? Con la gracia. Después dice, no con obra, no con obra. Oído, escúchame, que nunca aprovecharon los que se ocuparon de ella. Entonces, si a los que se ocuparon antes que tú de la obra no le aprovechó, ¿por qué tú te vas a dejar que te metan obra? Tú tienes que sacudirte y decir, no, yo voy a afirmar mi conciencia, mi corazón con la gracia de Dios. Ahí en Romanos 11, por eso quise venir aquí directo para no decirte lo que no es. Verso 6, apúntalo. Y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, tan pronto tú le pones un poco de obra a la gracia, porque hoy en día hay un mover, ¿no? O sea, la iglesia se mueve por moveres. Como no están en la gracia, pues siempre están buscando, y como la obra, para que sea obra tiene que ser permanente y variable, hay que estarla variando, porque si no la gente se aburre de lo mismo y se van porque no hay palabra, lo que hay es obra. Para que la obra sea obra, tiene que ser obra, y para que la gracia tan pronto le ponen un poquito de obra, de intervención humana, la única intervención que puede tener el humano, el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista y el maestro es la palabra. De ahí en fuera más nada. Entonces en Romanos 11, verso 6, dice, si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 5, versículo 2, dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sabes qué? La gracia demanda que tú estés firme, porque esto es un tipo de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados, dice la palabra. Ahí en Gálatas capítulo 4, apunta ahí para que sea referencia para ti, para que tú no te dejes confundir. Capítulo 4 de Gálatas, verso 9, dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, oído? Débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Quiere decir que el rudimento es una esclavitud. Gálatas capítulo 3, verso 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la fe es lo que no se ve. No es el agua del bautismo, no es el aceite tampoco, no es el soplido del hombre, no es el pancito, no es el juguito. Todo lo que se ve es de vista, y Dios quiere que tú y yo caminemos por lo que no se ve, por lo que es invisible. Romanos capítulo 5, ¿estás apuntando? Esta es la doctrina que nosotros manejamos. Pues sale la inquietud de muchos de ustedes, pues aquí va, mira. Romanos capítulo 5, verso 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia, no la mitad de la gracia, no lo que moleste a los religiosos, no lo que trastorne al mundo evangélico de los rudimentos. No, ahí dice la abundancia de la gracia. ¿Qué más dice? Y el regalo de la justicia, o sea que tu justicia es un regalo que Dios te dio, no fue que tú la compraste con el ayuno de tu abuela, no fue que tú la compraste porque ayunaste unos días, no fue porque vino el predicador y oró por ti, te puso las manos, no, sino a ti la justicia te la regalaron. Y tú puedes reinar en vida. Puede haber alguien que diga, nadie está reinando en vida. No, no, escúchame. Ahí dice que sí. El hecho de que haya alguien que no se sienta, oído, de que él o ella no están reinando en vida, no puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Es igual que una clase de estudiante y el maestro. El maestro viene y le enseña la misma clase a todos los estudiantes, en la misma aula, a la misma hora, en el mismo colegio, el mismo maestro, con el libro mismo libro, mismo cuaderno. Hay unos que pasan la asignatura y otros que miran. Entonces, el hecho de que aquel que haga así, esto no pase el grado, no pase la clase, no quiere decir que la asignatura es mala. Entonces, el hecho de que una persona, por su carácter, o vaya a ser por lo que sea, no esté reinando en vida. La Biblia no se puede comparar, hermano, por experiencias personales de los individuos. ¿Dios sana en esta época? Claro que sí. Ay, porque aquel está enfermo. A ver, vaya a ver a qué porque está enfermo. ¿Entiendes? Esto se está demostrado que Dios sí sana. Nosotros conocemos testimonios aquí mismo en la iglesia sin tenerle que echar aceite ni tocar a la gente, sanados de cáncer terminales impresionantes, ¿ves? ¿Viste? Entonces sí, Dios sana. Ah, que aquel se murió de cáncer. Ah, vete a ver a aquel es el que sabrá por qué. Entonces esta es la doctrina. Ahora mira, Romanos 3:24. ¿Qué más te digo? Muchas cosas más pudiera decirte. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo te justificaron? Gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué más te leo? Te voy a leer ahora en Gálatas capítulo 1, para que te aplique. Aplícate esto, mira, dice. Verso 6, escucha, mira. Dice Pablo, escribiéndole a los galasianos, que tenían la característica de que Pablo los había engendrado en la gracia, y después pasaron por allí Pedro, Juan y el otro, ¿cómo se llama? Santiago, y le volvieron a hablar de las obras de la ley a los galasianos, y volvieron otra vez a la misma cosa. Y Pablo volvió, y cuando Pablo volvió, ya les habló en un tono, Pablo estaba molesto. Como a veces me he puesto yo, ¿no? Pero bueno, eso es humano. Dice Pablo, mira, el Espíritu Santo a través de Pablo. Estoy maravillado, pero bueno, por favor, ¿qué es esto? De que tan pronto, o sea, miré la espalda y ustedes se volvieron otra vez a intoxicar con las costumbres de la ley y todas esas cosas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, oído, un evangelio diferente. O sea, que está el evangelio de la circuncisión y está el evangelio de la incircuncisión, que es lo que nos pertenece a nosotros. Están los 4 evangelios que fueron buenas noticias,
pero esas son noticias viejas, ¿viste? Dice, no que haya otro, dice Pablo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se pervierte el evangelio de Cristo? Poniéndole obra. La obra se acabó, hermano, la obra se acabó. Oído, más si aún nosotros, se pone él ahí, más si aún nosotros, Pablo, o un ángel del cielo, o sea, que se aparezca una criatura ahí salvaje, con un pelo de eso dorado que brilla, con unas alas impresionantes, y diga, vaya, yo soy aquí el arcángel bisulfuro, vaya, el arcángel nuevo que nadie conoce, yo brillo, hago milagros, hago portento, hago maravillas, dice, os anunciaré otro evangelio diferente al que yo, Pablo, le he predicado, sea un anatema. ¿Qué te quiero decir con esto más claro? Que puede venir quien venga, puede venir, vaya, la mamá de Tarzán, que por cierto me hicieron un chiste que te lo voy a compartir. Dice, aquí se usa mucho decir que los gallegos son brutos. Entonces, dice que hay un gallego que le dice a la mujer, María, voy para el teatro, pues. Entonces, ¿y qué película vas a ver, pues? Dice, voy a ver Tarzán. Pero entonces, como se metió en el cine equivocado, al lado, se metió a ver la película de King Kong. Entonces, King Kong es el mono ese gigantesco. Entonces, él vio la película de King Kong. Cuando llega a la casa, la mujer le pregunta, Paco, ¿y cómo está la película? Dice, no, la película está muy buena. Dice, y Tarzán volaba mucho. Dice, bueno, a Tarzán no la vi, joder, pero si ves a Chita lo grande que está y gorda, te quedas asombrado. Entonces dice Pablo ahí, que venga quien venga, que mira, puede venir él mismo, puede tomarse él una burundanga por allá, como dicen allá en Colombia, puede perder el sentido Pablo, puede venir uno disfrazado de Jesucristo. Si te predica un evangelio diferente a la gracia, hermano, sea el más famoso predicador del mundo, sea el predicador que más estadios llene, que meta 100.000 personas, meta 1 millón, el tal sea anatema. ¿Qué te parece? ¿Y dónde lo dice? ¿En un libro que escribí? Ahí lo dice. Gálatas capítulo 1, verso 6. Cuando a ti te quieran predicar un evangelio diferente de la gracia, mira, tienes que salir pero corriendo porque te intoxica. La palabra ahí, mira, en Hebreos 2, te voy a leer esto, mira qué rico está, mira. Verso 1. Por tanto, oye, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe lo que es deslizarse? Irse apartando de algo poco a poco. Eso no es diferente a tropezarse y caerse. El que tropieza a veces tiene más ventaja porque se tropezó, cayó, como le ha pasado, por ejemplo, a alguna persona que la han invitado por allá, de momento a un compromiso, a una boda, por decir algo. Y entonces se ha visto en el compromiso, han estado dando la Santa Cena ahí, y por compromiso ha cogido la hostia esa que dan en la iglesia evangélica, y el juguito, y se la ha tomado. Así un tropezón. El otro día ha venido aquí, pastor, llorando. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pastor, que comí pan y jugo. Y yo le digo, ¿y no me trajiste a mí? ¿Ves? Eso fue un tropezón que dio. Pero deslizarse, eso es muy malo. Porque es el contagio, es el intoxicarse, es el ponerse a ver a aquel y ver al otro, y ver al otro. Entonces observar que tienen el estadio lleno, la iglesia llena, aquello lleno, el otro lleno por allá. Entonces oye, entonces se van deslizando, y deslizando, y deslizando, y deslizando, hermano. Y cuando vienen a ver están extraviados de tal manera que habiendo conocido ya la gracia, tienen que caer en la actitud del hipócrita, el mentiroso, y predicarle una cosa diferente a la gente porque están contaminados, se contaminan. ¿Qué más te digo aquí? A ver, 2 de Corintios capítulo 12, y ahí me salgo a otra pregunta que tenían ustedes por ahí. Se me ha ido un poquito el tiempo, pero bueno, como esto no es todos los días, y a mí me dijo uno por allá, pastor, pero tú no te puedes retirar si tú tienes una lengua muy caliente todavía. No es que yo me quiera retirar, lo que quiero es utilizar más tiempo para esto mismo, ¿viste? La iglesia lo absorbe mucho tiempo a uno, las iglesias grandes y todo.
Pablo en 2 Corintios capítulo 12, después de pasar una cantidad de vicisitudes y haberle orado a Dios 3 veces ahí con clamor, él termina diciéndole: Pablo, bástate mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en el medio de la situación de Pablo, el Señor le hubiese dicho: mira, Pablo, lo que te falta es que ayunaste un día, ayunas 6. O Pablo, mira, es que por allá bautizaste a una gente, pero dijiste que yo no te había mandado a bautizar, sino a predicar. Bautiza a la gente. O Pablo, no te he visto dando Santa Cena nunca, Pablo. ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas grandes que yo tengo con esos rudimentos? El principal, además de montones de versículos ahí, por favor, que amparan el hecho de nosotros no hacerlo. Y eso es lo que nos crea a nosotros la posición, la etiqueta de patico feo. Patico feo, esto es un precio que hay que pagar y que te digo a ti, si te acerca a esto, es el precio que vas a tener que pagar. ¿Sabes lo que yo, mi mayor problema que tengo con eso es los rudimentos, el bautismo, del ayuno, del aceite, de la Santa Cena? El mayor problema que yo tengo es que Dios no dice ahí cómo hacerlo. Entonces a mí me parece que Dios sería un Dios muy injusto. Yo presento esto ante tu consideración, que quizás eres nuevo oyendo esto. Que Dios sería un Dios muy injusto si me mandara a mí a bautizar a la gente y no me dijera si es en la piscina, o si es en el agua del mar, o en el río, o en un bautisterio donde la gente se orina, por reflejo fisiológico, o si es para atrás, o si es para adelante, o si es para abajo, o si es en el nombre de Jesús, o en el de Jesucristo, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jehová. Si a mí Dios me dijera ahí, yo diría, bueno, ahí lo dice, pero es que ahí no dice nada en ningún lado. No dice cuántas horas ni cómo se ayuna. Porque tú no te puedes dejar guiar por los libritos que han escrito la gente que dicen que ayunan. Es una idea de ellos, pero aquí la Biblia no dice cómo se ayuna. Por lo menos en el pacto de la gracia eso no aparece ahí, en ninguna parte. Ni cómo se prepara un aceite, ni qué tipo de aceite es. Yo he visto predicadores echándole aceite de eso que le dicen aceite de bebé, Johnson & Johnson, echándole a la gente. Yo he visto predicadores echándole Coca-Cola a la gente. Y lo triste es que la gente le echan la Coca-Cola y se caen para el piso. Pues la gente está necesitada, la gente están, como dijo Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Entonces el predicador, cuando se enseñorea de la gente a causa de una ignorancia, Dios no se agrada de eso. ¿Qué más pudiera yo decirte ahí? Bueno, que te baste su gracia, ¿qué más te dijo? Que la gracia tiene que ser sin levadura. La levadura es una hipocresía, que fue la que Jesús habló en los días de su carne. Él habló sobre que la levadura de los fariseos era su religión. La levadura es lo que se le echa al pan para que crezca. Entonces, tú coges un pan que es de tamaño, un bollo de pan de eso, y lo comprime y se convierte en una cosita así. Porque la harina es una cosita así, la levadura es así. Y entonces cuando tú lees en el original la palabra hipócrita, se traduce a artista. Uno que desempeña un libreto, pero que no es real. Y yo no sé si tú sabes dónde viene la palabra máscara. ¿Tú sabes lo que es la palabra máscara? Una palabra compuesta. Más caras. Entonces puede ser el mismo individuo, puede ser hoy puede ser, no me acuerdo, ¿cómo que se llama Pedrito el Escamoso? ¿Cómo es el nombre de él? Miguel Baroni, que me gusta mucho como artista, como persona. Pero Miguel Baroni puede tener hoy la máscara de Pedrito el Escamoso, ¿era? El Pimpirri, ¿te acuerdas? Y mañana puede tener la máscara del gángster, ¿ves? Pero eso está bueno para él, que es un artista de novela. Pero cuando tú, como predicador, como pastor, te conviertes en un artista, te pones todos los domingos una máscara diferente para llevar un teatro a la gente sabiendo que lo que tú le estás hablando no es verdad. Dios no se agrada de eso. Dios llama a eso la levadura. Debían ponerle el nombre de esa iglesia, el teatro de las máscaras.
Teatro de las Máscaras, no se me olvida nunca, hace muchos años, yo no era todavía ni pastor, y entonces asistíamos a una iglesia donde era esa iglesia de pelo largo, no te pinte, y que le medían el pelo literalmente a las mujeres, así con unas reglas, y si se había cortado un poquito le ponían disciplina. Y entonces había una mujer que tenía un moño, oye, ¿qué clase de moño? Y lanzaba por todas partes de la iglesia. Y oye, ¿qué te parece como Dios deja en vergüenza a la gente? Una noche están tocando ahí, tracatán, 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 esos coros pentecostales, baja el fuego, baja el fuego, baja el fuego. Y la mujer empieza y se le enreda el pelo con un clavo que había en la pared. ¿Y qué te parece? Que el moño era postizo. Ahí se le quedó trabado el moño en el clavo de la pared y resulta que la mujer se pelaba con aquel peladito que le decían tomboy. Cuando estaba por la calle andaba en el tomboy. Cuando iba para la iglesia, ella era la que le medía el pelo a la gente. El Teatro de las Máscaras. Otra vez me acuerdo de uno que se llamaba Ramoncito, y entonces allá en la iglesia, no era ni pastor tampoco. Se vigilaba de un día para otro, viernes, y se ayunaba por la mañana. Había que presentar el ayuno. Entonces, Ramoncito se perdió. Estábamos todo el mundo ahí en la iglesia metidos, eso es lo que le enseñaban a uno. O sea, yo viví en el monstruo. Yo conozco sus entrañas bien. Y entonces, un momento se perdió Ramoncito, y Ramoncito no venía, apareció amanecer. Al lado de la iglesia había una panadería. Cuando apareció, el pastor le dijo, Ramón, ¿y dónde tú estabas? Estábamos preocupados por ti. Y dijo, nada, varón, me fui al monte a orar. El monte a orar, que la boca la tenía llena de harina. Se había metido a la panadería a comerse los panes dulces esos que le echan harina por arriba. Porque la gente, ya tú ves, mira, eso ha ido pasando, ya la gente ni ayuna, ni habla de eso, ni de esas cosas. Te digo que el apóstol Pablo dice de manera, o sea, eso le dijo el Señor a Pablo, dile a esta gente que de aquí en adelante, yo no quiero que me conozcan según la carne, sino como lo que yo soy. Yo sé que, lamentablemente, quiero decir algo, yo sé que este ministerio Creciendo en Gracia, pudiéramos decir lamentablemente, ¿no? Ha hecho mucho daño en el sentido de que ha dado un mal testimonio. Yo no soy ni amigo de esa gente, nunca lo he sido, tampoco lo ataco, ¿no? Cada cual es responsable de sus actos, y mucho menos lo personal. Lo personal, ministerialmente, cuando tengo que citar a alguien por nombre y apellido, por algo que está mal hecho, lo digo sin problema, aunque eso siempre me trae a mí mi candela y ofende a los fanáticos de esos predicadores, ¿no? Pero al mismo tiempo Dios permitió que eso de Creciendo en Gracia existiera, y por lo menos yo la parte positiva que veo es que aunque mucha gente no están ahí ya, porque por lo que ha pasado, que todo el mundo lo sabe, que él dice que él es Jesucristo, después dijo que era el anticristo, pero por lo menos le abrió los ojos a mucha gente de que la gente entendiera que había algo más además de los rudimentos de la ley. Ahora, con esto ya voy más o menos a terminar. Para aquella gente que le interesa acercarse, entienda que para esto hay que pagar un precio. Por eso ahí en Romanos 11:5 dice que somos escogidos por gracia y para gracia. O sea, Dios te saca, te escoge, te saca de donde tú estás, te trae a la gracia, pero es para que tú regreses allá y le digas a la gente, tengo un mensaje para ustedes, que no es así. Yo estaba aquí con ustedes, pero no es así. Y tú le prediques la gracia. Hay una tentación porque en este momento esta no es la palabra más popular que hay. Siempre ha pasado. Si la historia de la iglesia es nueva, del año 1500 y pico, cuando Martín Lutero salió, la Reforma, y de ahí salieron varias denominaciones, después vinieron los pentecostales, y entonces uno hablaba en lengua, el otro decía que la lengua era del diablo, después vino el ministerio de fe, uno decía que eso era metafísica, otro decía que no caminaba sobre las aguas, no tenía fe, después vino la sanidad, y decían que eso era brujería, pero siempre hubieron individuos como Oral Roberts y Kenneth Hagin, que fueron pioneros en cada una de sus áreas y tuvieron que pagar un precio, los tildaban de locos, de todo,
vino un ministerio de prosperidad y decían que eso era del diablo, que eso era materialismo. Hoy todo el mundo le gusta hablar de prosperidad, aún los que atacaban ese ministerio. Entonces ahora lo que está de moda, escúchame, lo que está de moda ahora es los predicadores, escúchame, mencionar la palabra gracia. Pero la mencionan, pero no le quitan el rudimento, porque por ejemplo hay por ahí gente que les gusta hablar de seguridad de salvación, pero no se atreven a decirle a la gente, el infierno está cerrado. Ahora, el Hades, ¿cómo tú puedes hablar de seguridad de salvación y dejar el infierno abierto a la gente? ¿Cómo tú puedes hablar de gracia y entonces decirle a la gente, venga acá y pase al frente, si no se lo lleva el diablo? ¿Cómo tú vas a hablarle de gracia a la gente y decirle que es un bendecido y después decirle, venga que le voy a reprender los demonios? Vamos a hacer un culto de liberación, de sanidad interior. O sea, que le menciona la palabra gracia, pero de gracia no tienen nada. Lo que hay es un mover, es más de lo mismo, pero más arreglado, con más luces, con más pintura, mejor vestida la gente, con más música. Los músicos de esos conciertos a veces no son ni cristianos, ya los cantantes famosos no viajan con su orquesta porque es muy costoso, sino ellos mandan a buscar músicos profesionales, que no les importa si son cristianos o no, pero que sepan leer música en cada ciudad y ahí dan sus tremendos conciertos, algo más arreglado. Pero lo que va a pasar con esto, y yo esto lo vi venir desde hace casi 2 años, que ellos para no quedarse atrás iban a empezar a mencionar la palabra gracia, pero iban a dejar el infierno y iban a dejar iban a dejar el ayuno, el bautismo, la Santa Cena, diciéndole a la gente que el cuerpo de Cristo es un pedazo de pan, que la sangre es un juguito, que iban a dejar todas esas cosas. Y tú sabes que dentro de eso, que es negativo, por cierto, hay algo positivo, porque eventualmente le están abriendo el apetito a la gente para que investiguen qué es la palabra gracia. Ellos se ponen a mencionar la palabra gracia como para hacerse lo chistoso, lo gracioso. Digan, no, fulano también predica gracia, mira eso, fulano también predica gracia. Y entonces la gente que lo está oyendo, lo que le van a hacer es la curiosidad. Va a pasar como el caso de la gente creciendo en gracia. Y cuando se metan a buscar se van a dar cuenta que estos predicadores que mencionan la palabra gracia le están dando a la gente un pan como el de los gabanoitas, que era un pan con moho. O sea, le salió moho. Porque para que el pan no le salga moho, tiene que tener una palabra, que es una palabra de simiente incorruptible. Entonces, yo espero que más o menos te haya... yo te puedo testificar que a mí me ha tocado pagar un precio alto. A mí me hubiese sido mejor cuando yo viajaba al principio con esta palabra. Yo era invitado a los grandes lugares, allá al nuevo circo de Caracas, que era la Plaza de Toros. La primera vez que yo fui a Cali, Colombia, donde prediqué fue en la gente del concilio de Bethesda, de Enrique Gómez. Cuando la primera vez que fui a Barranquilla, Colombia, fui con el evangelista Carlos Jiménez, a la iglesia de Rafael Gómez, al Estadio Metropolitano. O sea que cuando yo salía, yo predicaba en El Salvador, en la iglesia de Juan Bueno, en el Flor Blanca, en Costa Rica, allá en el Rosabal Cordero, en el estadio de Heredia, allá en Maracaibo, en Venezuela, en el estadio Pachencho Romero. O sea, yo tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar una decisión porque ellos mismos me lo pidieron. Me dijeron, yo viajaba con un evangelista muy famoso y él daba las campañas y yo daba los seminarios por el día. Y viajamos a varias ciudades, me voy a reservar su nombre. Y los concilios le dijeron, si tú sigues viajando con él, te cancelamos y no te apoyamos más. Y a él lo apoyaba mucho un concilio de la Asamblea de Dios. Y entonces me llamó y me dijo, Barbón, tengo este problema. Le dije, no, tienes tú, pero yo no tengo problema. Yo no tengo compromiso con la gente, hermano. Dijo, no, pero si tú cambias el mensaje. Digo, no, si ya yo esto lo decidí. Yo tengo una convicción muy firme de que esta es la palabra de gracia, que esta es la palabra que produjo el sacrificio de Jesús. Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, en vano murió Jesucristo. No, yo tengo una relación
muy personal con él, con Jesús, casi yo lo veo cara a cara. Es como si, vaya, yo lo estuviera traicionando. No me hables de eso. Y no en una ocasión. No se me olvida una vez que había un congreso ahí en Caracas, y me invitó Jesús Pérez, lo formó, y íbamos a estar un grupo de predicadores de muchos lugares famosos. De momento un amigo de él de allá de Caracas, uno que es argentino, le dijo, no, si viene Barbón los demás no quieren venir. Entonces ni me dijeron la verdad, lo que me dijeron fue, vamos a cancelar el congreso. Ok, lo cancelamos, yo te aviso, y nunca me avisaron, lo volvieron a hacer sin el nombre mío en la papeleta. O sea que yo he tenido que pagar un precio por esto. Yo sí he tenido que pagarlo, de ser el patico feo, de ser el oprobio, de estar tranquilo en una emisora de radio predicando esta palabra y venir pastores de aquí de la ciudad a ofrecer el doble a la emisora para que me saquen a mí. Me han sacado, porque esas emisoras de radio, aunque dicen que son cristianas, son unas empresas. O sea que si tú te vas a acercar a esta palabra, hermano, yo no quiero oírte después con angustia, ni con queja, ni quejándote, ni llorando, ni mira para allá, yo tenía 50, lo que me quedan son 25. No te metas. No te metas, yo no te estoy engañando, ni te estoy diciendo que no. En este momento esto no es lo más popular, pero yo sí te garantizo que antes que la historia se cierre, Dios va a enviar un hambre sobre la tierra, y esa hambre no va a ser hambre de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios, y la palabra de Dios ahí está en tu Biblia. Yo conozco hombres que han pagado un precio por esto. Allá en Cuba está un doctor, Abdiel Mancito. En Cuba no se pueden abrir iglesias nuevas, nosotros no hemos podido ayudarlo a hacer una personería jurídica. Y entonces él encontró un buen samaritano dentro de las asambleas de Dios, un pastor, que le dio cobertura, le dijo, predica lo que tú quieras. Y abrió su iglesia, nosotros le pusimos el techo, costó varios miles de dólares. Y al poco tiempo el hombre ya no estuvo más como presbítero, vino un trangalanga y le dijo, pero tú no predicas como nosotros, y le quitó el respaldo. Y entonces el gobierno le cerró la iglesia y se tuvo que ir a vivir con una niña que él tiene, siendo doctor, que es parapléjica, a la parte de atrás de la iglesia, porque entonces para que no se la cerraran dijo que esa era su casa, donde no tiene aire acondicionado, donde no tiene ventana, donde la fosa de aguas negras está abierta, cuando tú respiras lo que respiras es cloaca. Entonces yo respeto a ese hombre, me quito su sombrero, y el sombrero delante, y tiene 17 personas en la iglesia, porque es íntegro, es un hombre que tiene una convicción, que ha abrazado esta palabra y la disfruta cuando la predica. Pero yo no siento ningún respeto por gente que yo he conocido, que bueno, por allá, por Reno, Nevada, hay uno que yo fui varias veces allí, y como no le crecía a la iglesia, fue capaz hasta de meterse a un concilio, porque decía que uno no podía estarse buscando enemigos innecesarios, que yo me buscaba enemigos innecesarios. Mira, a ver, ¿qué enemigo me busco yo? Bueno, ya tú ves los enemigos que me busco yo. Como Pablo decía, el patico feo, el oprobio. Yo he estado mezclado con los ministerios más grandes de este país. Yo estuve 3 años en el Board of Directors de Crefodola, 3 años, que yo llegaba allí y era gente. Y como vi que allí no iba a haber cambio, me salí. O sea que a mí no me impresionan las iglesias grandes. Las he tenido, edifiqué 3 edificios que era una ciudad, y cuando vi que ya Dios no quería que me siguiera drenando más ahí, lo solté, salí ahí libre de peso para poderme dedicar a estas cosas. Hay gente que yo respeto. Mira, ahora mismo hay un libro, esto para mí es una palabra profética. Esta gente yo no la conozco, se llama El despertamiento de la iglesia. Creo que está en español en muchos lugares ya. El hombre es un hombre serio, Charles Wisdom. Dice que hay un llamado urgente para una renovación en la iglesia. Tú sabes, él no conoce gracia, pero él sabe que como está la iglesia hoy en día, dice él que la gente sale con una cara feliz de la iglesia, pero con un producto inservible en su interior, que no es otra cosa nada más que un espectáculo del cine metido dentro de la iglesia para entretener a la gente. O sea, que hay gente seria que están preocupada por lo que está pasando. Están preocupadas. Y yo sé que eventualmente viene. Entonces, vas a tener que tener paciencia.
Pastor, y yo conozco predicadores que predican muy bien, sí. Apolo, había uno en la Biblia que era Apolo. Apolo era muy versátil, tenía el don del verbo, predicaba con mucho denuedo, con mucha energía, brincaba por aquí. Pero dice la palabra, a ver si te lo encuentro por aquí. Yo he conocido hombres muy serios. En el libro de los Hechos, aquí está, mira. Libro de los Hechos, capítulo 18, verso